Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Eres quien me abre los ojos, quien me sostiene los pasos. Eres quien tiende la mano hacia mí sin mirar cuándo, quien permanece a mi lado en lo bueno y en lo malo, quien da sentido a caminos que parecen ya cerrados. Eres Dios, eres humano, vives en mí sin dudarlo. Amigos, amigas, un saludo cordial desde este su programa cada domingo, siguiendo en este ciclo A el Evangelio de San Mateo, que es el que se nos ofrece en todo este tiempo ordinario. Estamos ya ahora en el 21º domingo del tiempo ordinario. Este tiempo en el que vamos haciendo una lectura continua del Evangelio de Mateo en este ciclo A. Y llegamos ahora ya a esta parte del capítulo 16. Este domingo y el domingo próximo estamos justamente en dos perícopas, dicen los expertos, en dos párrafos o dos unidades de este santo evangelio que tienen que ver con San Pedro. Se le llaman también dos relatos petrinos. Y son dos partes del Evangelio que ya inician como una nueva etapa dentro de todo este recorrido que vamos haciendo de la mano de Mateo y su comunidad para seguir a Jesús. Fíjense ustedes que San Mateo nos ha presentado en una primera parte del Evangelio, así a grandes rasgos, el anuncio del reino entre la gente, entre los pueblos de Galilea y Judea, principalmente de Galilea. Luego nos encontramos con un progresivo rechazo, con que Jesús mismo va encontrándose con oposición de parte particularmente del mundo judío. Y entonces viene una siguiente parte del Evangelio. Después de haber anunciado el reino y haberse topado con una resistencia por parte de su propio pueblo, si ustedes recuerdan bien, hablábamos de eso en el Evangelio del domingo pasado, Jesús como que echa marcha atrás de ese anuncio explícito del Evangelio en los pueblos de Galilea y de Judea. Hace incursiones en unas áreas que no son propiamente judías. Y otra cosa es que se dedica a dar instrucciones más específicas al grupo pequeño de los discípulos más cercanos. Estamos entonces en ese proceso del camino de Jesús. Y ahora, en este capítulo 16 de Mateo, podríamos decir, se va marcando más claramente esa siguiente y última etapa del Evangelio. Jesús va dedicando su atención al grupo de los discípulos, a los que habla personalmente, a los que explica, con los que se encuentra en un ámbito, digamos, más íntimo, en un ámbito más personalizado. Y ya después, la última parte del Evangelio será toda la pasión, muerte y resurrección. De manera que así vamos adentrándonos en este camino.
Fíjense ustedes que dicen los expertos en San Mateo que este modo de organizar todos los materiales y esta manera de organizar la vida de Jesús que nos presenta Mateo, nos está presentando no solamente la historia de Jesús, no solamente lo que Jesús tuvo que afrontar y vivir hasta su pasión, muerte y resurrección, sino nos está hablando también de la comunidad de San Mateo, que tuvo que hacer un camino. En primer lugar, recordemos que el Evangelio de San Mateo fue escrito ya después del año 80, después de que ya se habían escrito el Evangelio de San Marcos por allá por el año 60 y tantos, y el Evangelio de San Lucas un poco después. De manera que, aunque es el primer evangelio que tenemos dentro del Nuevo Testamento, en realidad es el tercero en orden de haber sido escrito. San Juan, por supuesto, es mucho más tardío. Y eso significa que San Mateo refleja en su evangelio no solamente lo que él recordaba de la vida de Jesús, sino lo que él mismo había vivido con la comunidad cristiana. Y entonces aquí hay un primer mensaje muy interesante de San Mateo. La historia de Jesús que nos muestra en su evangelio es la historia también de su propia comunidad. Y siguiendo esas mismas fases que nos ha propuesto Mateo para entender el camino de Jesús, podemos entender el camino de la comunidad cristiana. Una comunidad que comenzó primero con un entusiasmo muy grande en el encuentro con Jesús y su palabra y sus acciones. Pero un encuentro, un entusiasmo primero que tuvo que verse después con dificultades. Acordémonos que la primera comunidad cristiana progresivamente fue entrando en mayor conflicto con la sinagoga, es decir, con la estructura más importante del mundo judío. Las autoridades del mundo judío y en particular las autoridades de cada sinagoga en donde iban creciendo estos grupos de judeo-cristianos fueron cada vez siendo más críticos y más duros con ellos. Y muy particularmente después del año 70, después de la destrucción de Jerusalén, poco a poco el choque de los cristianos con su mismo mundo judío fue haciéndose cada vez más fuerte. Hasta que ya por allá por los años 90, los cristianos judeo-cristianos habían sido expulsados de la sinagoga, porque en los primeros años pues asistían a las celebraciones con los demás judíos, a escuchar el Antiguo Testamento, tenían oportunidad también de comunicar su fe en Jesús y sus propias convicciones, pero eso poco a poco fue creando dificultad. Así pues, San Mateo nos habla entonces también de el camino de la comunidad cristiana. Y por eso, en esa parte del Evangelio en la que entramos ahora, el capítulo 16 y siguientes, Jesús está dando una serie de instrucciones a la comunidad cristiana. Instrucciones que le van fundamentando y que la van previniendo, pues para decirles, miren, también habrá que sufrir dificultades, pero bueno, ya el Señor les había dicho que esta vida no iba a ser muy fácil. Este domingo estamos con un texto que se ha llamado tradicionalmente la Confesión de Fe de Pedro. Otros dicen la Confesión de Cesarea de Filipo o de Felipe. ¿Por qué? Estamos de nuevo en un lugar, Cesarea de Filipo, fuera de los espacios propiamente judíos. Es de nuevo un territorio semipagano, podríamos decir. Está habitado por gente, cultos paganos y situaciones diferentes. Jesús, cuando encontró oposición, persecución por parte de las autoridades judías y también por parte de Herodes,
fue tomando distancia y por lo tanto fue saliendo de los márgenes en donde ellos tenían influencia y poder, y fue llegando así. El domingo pasado le encontrábamos en el área de Tiro y Sidón, y en aquel episodio con la mujer sirofenicia. Hoy nos encontramos con Jesús también en Cesarea de Filipo, un lugar en el que, por otra parte, se había desarrollado en la antigüedad un culto al dios Pan, que era el culto de la fertilidad, el culto de la tierra, el culto de la alimentación, etc. Y en donde después también las autoridades habían construido una ciudad en honor al César. De manera que ahí estamos en Cesarea de Filipo, en donde se da la confesión de fe de Pedro. En cada uno acompañando dichas tristezas y cantos, eres el gozo del alma, el amor que siempre alcanza con su llamada discreta, respetuosa y sin cadenas. Eres la luz y la paz, camino, vida y verdad. Eres hambre, sed de afán de vivir, buscando más. Y todo comienza con una pregunta de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? En este momento Jesús era bastante conocido. Y por supuesto las autoridades judías decían, este es un impostor, este es un falso profeta. Es blasfemo incluso porque tiene actitudes que se asemejan a lo que Dios debe hacer y que es solo propio de Dios. Este perdona los pecados. Había surgido pues una polémica frente a Jesús. Por otra parte, quienes le tenían simpatía tenían también su postura frente a Jesús. Decían, este es un profeta. Decían, este es el ungido. Este es el Mesías, pensaban algunos. La gente también tenía sus ideas. Es un gran profeta como Juan el Bautista, recién degollado por Herodes. Es Elías el que había de venir y ahora ha venido de nuevo. Es un profeta grande en obras y palabras. Es un maestro que está mostrando una sabiduría única. Y algunos otros, quizá los más radicales, los que esperaban la liberación política y social de Israel, decían, este es el Mesías, el ungido, el que tiene que liberar al pueblo del yugo, de la opresión de los romanos y de los pueblos extranjeros. Hasta ahí llegaba la percepción de Jesús. Unos la tenían muy en alto, otros la criticaban fuertemente. Y Jesús entonces también les pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Aquí hay una pregunta fundamental. Una pregunta que fue dirigida a aquellos discípulos en aquel lugar, pero que también es dirigida a nosotros en más de algún momento de nuestra existencia. Y para ti, ¿quién es Jesús? No importa lo que digan los demás, no importa en realidad lo que hayas aprendido, lo que otros repitan, y no importa en realidad lo que tú repitas también porque lo aprendiste así en el catecismo o porque así se dice, o etcétera, sino importa lo que Jesús es para ti. ¿Qué significa Jesús para ti? ¿Cómo entiendes realmente en tu vida a Jesús? Porque alguno puede decir, mire, Jesús es el Hijo de Dios, eso aprendí, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero al fin y al cabo está en el cielo, murió, resucitó, subió al cielo y no tiene nada que ver con mi vida. No estar entonces respondiendo realmente a la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Es una pregunta que hay que hacerse siempre en la vida, sobre todo porque uno, aunque ya tenga alguna respuesta en un determinado momento de su vida, avanza y sus interrogantes son otros, sus problemas, las circunstancias son otras, y tiene que dar una
respuesta sobre quién es Jesús más profunda. También porque nadie puede decir una respuesta que agote totalmente lo que Jesús es. Jesús es tanto que se le va descubriendo poco a poco, y en ese camino estamos todos y todas, en ese camino de conocimiento más profundo de Jesús. Hoy pues hay que preguntarse, ¿quién es Jesús para mí? ¿Qué significado tiene para mi vida? No la respuesta que doy del catecismo, no lo que otros dicen. Jesús es el Mesías, Jesús es Salvador, Jesús es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es todo eso, pero ¿quién es para ti? ¿Qué significado tiene en tu propia existencia? Es una de las preguntas básicas que el cristiano debe responder en algún momento en su existencia. Y hoy encontramos la respuesta de Pablo, puesto que este texto es la confesión de fe, perdón, no de Pablo, de Pedro. Es la confesión de fe de Pedro, ahí en Cesarea de Filipo. Y Pedro responde como tomando la iniciativa y hablando en nombre de los otros, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Fíjense que en el Evangelio de San Mateo esta respuesta de Pedro tiene una característica particular. Tanto en San Marcos como en San Lucas se dice, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, pero no se dice el Hijo de Dios vivo. Esto quiere decir que ya en la comunidad de San Mateo se había avanzado en esa comprensión de Jesús. Mientras que quizá aquella primera respuesta de Pedro, históricamente hablando, pudo haber sido simplemente, tú eres el Mesías. Después de unos años y después de la acción del Espíritu Santo, Pedro es capaz de responder, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Eso no, dicen algunos expertos, no proviene de aquel momento histórico de la respuesta a la pregunta de Jesús en Cesarea de Filipo, sino viene de unos y bastantes años después, cuando Pedro, movido por su experiencia y por la acción del Espíritu, había reconocido que Jesús en verdad es el Hijo de Dios. Esta respuesta de Pedro, Jesús inmediatamente la felicita diciendo, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, esto te lo ha revelado el Espíritu. Y ahí hay también una afirmación que encontramos en boca de Jesús y que es propia de Mateo y que nos habla de cómo el verdadero reconocimiento de la identidad profunda de Jesús proviene de la acción del Espíritu en nuestros corazones. Ya San Pablo había dicho, nadie puede decir Jesús es Señor si no es movido por el Espíritu. Nadie puede decir Jesús es Kyrios, es Dios mismo, es el Hijo de Dios, si no es movido por el Espíritu. Hay mucha gente que admira a Jesús en otras religiones o fuera de la religión. Hay quienes le admiran por la sublimidad de su humanismo, por la grandeza de su mensaje, por su capacidad pedagógica, por su sabiduría mística, pero no llegan a confesar, este es el Hijo de Dios. Eso es obra del Espíritu y Pedro es el primero que confiesa aquello movido por el Espíritu. También entramos ahí en otra cosa muy, muy interesante de este texto de San Mateo. Fíjense que está unida esta confesión de fe o esta confesión de confianza de Pedro en Jesús en una confesión de confianza de Jesús en él. También eso es interesante. Como respuesta a la respuesta de Pedro, Jesús le dice, tú eres Pedro. Y fíjense que este hombre se llamaba antes Simón. Simón hijo de Jonás o Simón hijo de Juan se le llama en algún otro lugar de la Escritura. Jesús le cambia nombre, le dice Kefas en griego, que significa
piedra, y que significa lo que nosotros hoy en castellano y en otras lenguas decimos, Pedro. Pedro, piedra que faz. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Y tenemos ahí, al menos en nuestra tradición cristiana católica, también un punto de referencia muy importante. Cuando nosotros leemos esto, recordamos necesariamente que Pedro es el primer papa, aquel que tiene una función muy particular en la iglesia, a quien se le ha dado el poder de las llaves, la capacidad de decidir o de impedir algo o de autorizar algo, y se le ha hecho piedra firme sobre la que el Señor ha construido su iglesia. Eres música, danza, amistad, calor en la intimidad. Eres todo, eres más, eres yo cuando aprenda a amar. Eres música, danza, amistad, calor en la intimidad. Eres todo, eres más, eres yo cuando aprenda a amar. Por supuesto que hay otras interpretaciones diferentes de este texto. En toda la tradición cristiana evangélica se considera que esas palabras de Jesús han sido dichas a Pedro nada más de manera individual y no a unos sucesores de Pedro en la iglesia. Hay pues un texto y una interpretación diferente de ese texto según seamos cristianos católicos o cristianos evangélicos, ¿verdad? Sin embargo, en nuestra tradición católica, este texto nos ha dicho mucho sobre la función de Pedro en la iglesia, una función que en la Sagrada Escritura ya se va viendo. En los 4 evangelios hay unos textos y unas referencias a Pedro como alguien que tiene una función especial en la iglesia que no tienen los otros discípulos. Esto también lo tienen que reconocer los cristianos evangélicos, puesto que es un dato de la Sagrada Escritura. Después viene cómo se interprete, hay maneras diferentes, pero el texto que se refiere a una cierta primacía de Pedro en la iglesia, allí está, y no se puede decir eso no es cierto. La función de Pedro en la iglesia ha sido pues algo querido por el mismo Jesús. Jesús, que ya iba vislumbrando que su propia misión duraría más, y va vislumbrando que va a tener que dejar en manos de sus discípulos, de los más cercanos, esa misión suya, escoge a Pedro para que tome un poco la iniciativa. Jesús tal vez no tenía todavía absolutamente claro todo lo que significaría la iglesia, lo que hoy significa la iglesia, pero sí ya iba pensando en dejar esa misión en manos de sus discípulos. Y por eso les decía yo, hoy estamos considerando la confesión de fe de Pedro, pero también estamos considerando la confesión de confianza en Pedro que Jesús tiene. Jesús confiesa que tiene confianza en este Pedro, que a pesar de sus limitaciones, pues es alguien a quien puede confiar lo que en la tradición de la iglesia se llama el poder de las llaves. Hoy encontramos en la primera lectura, en el texto de Isaías, una antigua profecía de condena en contra de un administrador del Palacio Real que se había mandado a hacer una tumba lujosísima, había hecho un gasto tremendo de los erarios del reino,
en un momento en el que el pueblo estaba sufriendo de grandes calamidades y dificultades. Interviene el profeta para decirle que Dios le quitará ese poder de las llaves y esa investidura que tiene y se le dará a otro. Esta referencia del Antiguo Testamento está puesta en relación con el asunto de las llaves. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mientras a Eliacim, en la lectura de Isaías, se le quitan las llaves, se le quita el poder. En el texto del Evangelio, a Pedro se le dan las llaves. El poder de las llaves tiene mucho que decir. El que tiene la llave puede entrar y salir. El que no tiene la llave, sobre todo, no puede entrar. Y a veces también se queda encerrado dentro de la casa, como una vez me pasó a mí, por no tener la llave entre la bolsa. Las llaves son, pues, una cosa tan concreta que indica poder de movimiento. Nadie puede entrar a una casa ajena si no tiene las llaves, y si entra es porque se las han dado o porque es un ladrón. De manera que las llaves significan esta capacidad de entrar y salir. Pedro tiene las llaves del reino de los cielos, del reino de Dios. Eso hay que pensarlo bastante bien, y son palabras de Jesús. ¿Qué significa eso en realidad? Nosotros en nuestra tradición cristiana católica tenemos por eso en tanta estima la misión, el trabajo de Pedro, puesto que reconocemos en él, al fin y al cabo, un poder de decisión en este mundo y en estas iglesias y en estas religiones en las que puede haber tantas y tan diferentes opiniones. Fíjense que es una de las tristezas o de las dificultades del mundo cristiano evangélico. A veces hay tanta diversidad entre las mismas comunidades evangélicas que uno dice, mire, ¿dónde está la verdad? Uno dice una cosa y el otro hace o dice una cosa completamente diferente. Es necesario, pues, alguien que ayude a encaminarnos hacia la verdad. Y ahí está la misión que nosotros, cristianos católicos, reconocemos a Pedro. Por supuesto que eso no es una tarea llevada en solitario, es una tarea llevada juntamente con otros. A Pedro se le ha dado el poder de las llaves, a Pedro se le ha hecho piedra sobre la que se construye la iglesia y hemos de tenerle siempre en nuestra oración. El Papa Francisco constantemente está pidiéndonos, invitándonos a todos a orar por él. Hasta la próxima. Muchas gracias. La diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.